Así que vamos, ¿cuántos quieren escuchar la palabra del Señor? Vamos a ver en Isaías capítulo 54, versículo 1, que eso es fácil de predicar. No le voy a cantar, nos reunimos hoy aquí porque no está Millo, ¿no? Les cuento una historia de Millo. ¿Cuántos quieren escuchar una historia de Pastor Millo? ¿Sabes que a Millo le gustan las misiones? Y fue conmigo hace como un par de años a Honduras. Y Millo, a pesar que es un tremendo líder, también es un tremendo siervo. Entonces fuimos a la montaña allá arriba, a un lugar que se llama Chinacla en Honduras. Y cuando yo estoy en las misiones, como que se me va la noción del tiempo. Y era tiempo lluvioso y entonces subimos a la montaña y fuimos por aquí, por allá con una pastora que se llama Yanira, que mide 3 con nada, como dijo Alex de Castro, 4 con nada. Pero tiene la energía de, qué sé yo, de las baterías esas, Energizer. Y estamos recorriendo por ahí y predicando. Llegamos a una casa que no había, o sea, no tenía ni piso así de losa, qué sé yo. Y yo me emocioné predicando y le digo al pastor nuestro allá, que lo representa, Ramón, que es un individuo excelente, humilde. Yo lo casé también. Me acuerdo solo de las bodas importantes, ¿no? No, bravo. Entonces, le digo, Ramón, canta Ramón, yo para extender el culto, ¿no? Y Ramón, el hombre más sujeto, me dijo, porque ya era las 6 de la tarde, iba a llover, y estábamos como a 3 horas de camino, y el camino era horrible. Y entonces le digo, Millo, cántate la canción esta de Nos reunimos hoy aquí. Entonces empieza Millo ya reventado, el pobre hombre. Todo el día habíamos estado en la calle, entonces empieza, nos reunimos hoy, casi durmiéndonos todos. Entonces Millo se me escapa, yo sigo predicando y Millo se me escapa. Y entonces tenía a la pastora afuera dando una clase de escuela bíblica, haciendo cuanta dinámica se inventaba para entretener a los niños. Y ya la pastora estaba cansada y cuando ve que viene Millo, lo agarra a la pastora y le dice, siga usted, pastora, haciendo una dinámica. Entonces Millo como maestro de escuela bíblica, yo nunca lo vi dando clase. Entonces Millo dice, gigante, enano, gigante, enano. Esa era la clase que estaba dando. Pero fue una bendición porque el hombre hizo el trabajo. O sea, y yo seguí predicando. Y ya anoche pues bajamos a Comayagua. Tienen que ir conmigo para que ustedes conozcan esos lugares y yo explicarles todo eso. Y yo creo que les va a hacer muy bien. Entonces, obviamente ustedes quieren escuchar la palabra. Isaías 54. Antes de leer el texto como tal, Isaías escribió en un tiempo en el cual ya el pueblo de Israel iba a entrar en un exilio largo de Babilonia y Persia y de muchas naciones que los oprimieron. Sin embargo, a pesar de todo, Dios nunca les cerró la posibilidad de que ellos pudieran extinguirse como pueblo, sino que les dejó siempre abierta la puerta de que Dios los restauraría. Y eso es una esperanza para nosotros. Tu prueba, tu dificultad, tiene tiempo de caducidad. Algún momento la prueba termina y Dios te restaurará y Dios te visitará en algún momento, aunque estés pasando un tiempo de dificultad. En estos pasajes presenta al pueblo de Israel como un ente vulnerable, lo compara como una mujer estéril. Un estado permanente de esterilidad. Y en aquel entonces, una mujer estéril llevaba un estigma, llevaba una vergüenza, porque se supone que las mujeres tuvieran descendencia, ¿sabes? Que se multiplicaran, etc. Pero aún así Dios le dice que aunque tengas esta dificultad, sin embargo, Dios los miraba fructíferos. Entonces, el pueblo debería de
de tener esa expectativa de que Dios estaba con ellos. Y lo que el Señor les manda, en primer lugar, es anticipar la bendición de Dios, celebrar con anticipación, y de eso se trata la esperanza. Yo creo que cada uno de nosotros, a pesar de que estemos en una dificultad grande, nosotros debemos saber que soy fructífero en el nombre de Jesús. Soy como un árbol fructífero en las manos del Señor, en el río de Dios. Entonces dice, tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Entonces, Él manda al pueblo a anticipar la bendición. Prorrumpe en alegría, canta en alegría, proclama con alegría antes que suceda. Amén. Dice que prorrumpe en alegría tú, Jerusalén, porque la verdad es que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Yo les felicito a ustedes porque están tomando unos pasos grandes de fe. Estos pastores que estaban cómodos allá en Ponce, ¿verdad? En la ciudad señorial de Puerto Rico. Sin embargo, Dios los llama a un grupo que está formándose, que está forjando, que hay potencial, pero que todavía no es un gran grupo. Y ahora cualquiera puede venir a pastorear acá porque ya se ve que Dios está visitando. Pero una cosa es hacerlo con anticipación antes que suceda. Eso requiere fe y eso requiere estar conectado con Dios. Entonces Dios está hablándole a un grupo que se consideran como una mujer estéril, pero una situación irreversible, algo de que ya no tiene remedio. Una mujer estéril, o sea, está médicamente ya diagnosticada una situación permanente, pero Dios le dice, más serán los hijos de la estéril, de la desamparada, de la viuda, que de la que tiene marido. Entonces, si esa es una situación para ese pueblo, ¿cuánto más podemos nosotros aspirar? ¿Cómo nosotros podemos soñar con cosas maravillosas que el Señor quiere hacer? Yo estoy en lo de que Dios quiere hacer cosas excelentes, maravillosas. Pero Dios quiere sacarnos de la zona cómoda. Amén. Dios quería hablar tratar con el pueblo ciertas, vamos a decir, limitaciones mentales, limitaciones espirituales. Versículo 2 dice, ensancha el lugar de tu tienda. Esto tenían que hacerlo con anticipación. Es como cuando una pareja va a tener un bebé. Usualmente preparan un cuarto, ¿verdad? Con anticipación, y lo pintan y lo preparan porque viene un bebé. Entonces, eso es lo que Dios le está diciendo a este pueblo. Ensancha el lugar de tu tienda porque vas a necesitar espacio. Prepárate mentalmente, espiritualmente, prepara tu vida para el crecimiento que Dios va a traer, porque uno tiene que anticipar a la bendición que Dios va a traer, y hay que estar tratando de crecer hasta el momento en el cual nos vayamos con el Señor. Yo estoy en eso de mantenerme activo. Yo siempre, a pesar de, ¿verdad?, no me veo como un atleta, pero yo he hecho mis cositas. Hice un half Ironman. Perdona, ¿sabe? Como dicen allá en Puerto Rico. Con Rafi, con Pastor Rafi. Y sabe que algunas personas llegan a cierta edad y entonces ya no quieren moverse porque entonces piensan que ya están viejos, etcétera. Pero mire, nosotros debemos de mantenernos moviendo hasta que lleguemos, hasta que el Señor nos busque. Un día yo estoy regresando de El Salvador y viene conmigo el evangelista Rasky. Viene Rasky solo, volando solo. Y viene dando consejos y viene con unas maletas y unos bultos que traía. Y entonces yo googleé a Rasky. Lo googleé. Ese hombre tiene 93 años. Está viajando solo, está dando consejos, está caminando. Quiere decir que una persona que se mantiene
activa, que se mantiene vigente. Es bien difícil que se muera pronto. Entonces usted no se invente, pídele a Dios que le dé un proyecto para que usted le tenga pretextos y de negociar ¿verdad? Con la muerte. Y con Dios a decirle, Señor, acuérdese, no me pueden mandar a llevar todavía, porque falta culminar ese proyecto. Yo estaba en Santo Domingo, en la República, hablando por el velorio de la pastora Carmencita, y estaba ahí el papá de Magdiel. El papá de Magdiel tiene 90 años. Yo estaba hablando de esto, de hacer ejercicio. Hay que caminar, hay que estar vivo. Y entonces él estaba diciendo, gloria a Dios. Y yo decía, ¿por qué este viejito? Si ha sido pastor toda su vida, y los pastores usualmente no hacen ejercicio, ¿no? Y después viene y me dice, mire, pastor, yo doy no sé cuántas vueltas en la bicicleta y camino 45 minutos todos los días. El hombre tiene 90 años y si lo dejaran, el hombre siguiera pastoreando. Porque una de las formas de mantenerte feliz, mantenerte creciendo, es mantenerte activo espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Así que si no tienes proyectos, busca uno. Si no, te vas a morir pronto. Ensancha el sitio de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Entonces la vida está hacia el frente, la vida no está atrás. Ponce será muy lindo, pero Ponce ya para ustedes no, o sea, representa algo que ustedes sembraron, que ustedes hicieron, pero la vida ahora está en la Florida Central y en el propósito de Dios. Miren, no tengas tu vista puesta, porque obviamente los boricuas son tan nostálgicos, y si tú quieres, pues, yo he viajado con boricuas, yo he tenido contacto con boricuas. ¿Cuántos boricuas hay aquí? Yo he viajado con boricuas a Centroamérica, y después de una semana ya están añorando rápido el arroz con gandules y las cosas. Entonces yo lo llevo y busco un mariachi o un trío y le digo, cántale el viejo San Juan. Y entonces empiezan a llorar. Ay, y empiezan a llamar a la esposa y me quiero regresar. Vámonos ya, pastor. Pero tienen que ensanchar el sitio en tu corazón, tu fe, tu intelecto. Tienes que seguir aprendiendo, porque realmente Dios quiere usarte. Ensanchar quiere decir crecimiento, olvidando ciertamente lo que queda atrás, decía Pablo. Me extiendo a lo que está delante. ¿Cuántos creen que Dios tiene algo para ustedes todavía? Gloria a Dios. Dice, no seas escasa. Esto de escasez es no apocarse, no escatimar en esforzarse. No te aguantes. Hay algo que le llaman la mentalidad de escasez. Eso es que tú confías en unos recursos limitados, pero nosotros no confiamos en unos recursos limitados, sino unos recursos ilimitados. Al yo ser de El Salvador, ahora ya estoy pendiente de lo que está haciendo Bukele. ¿Cuántos saben quién es Bukele? Es chévere ahora ser salvadoreño, curiosamente, qué bendición. Antes eran las pandillas, la Mara Salvatrucha, etc. Pero entonces Bukele encontró un país destruido, las pandillas por todos lados. Hoy aquello es un paraíso, por eso les digo que vayan conmigo. Y encontró un país pobre. Clama y uno proclama y tiene que, ¿verdad?, uno sobresalir. Y entonces lo que hizo el hombre fue, ¿cómo puedo hacer para que esta economía mejore? Entonces compró bitcoins, los compró cuando estaban a $17 la unidad de bitcoin. Y entonces ahora, ahora mismo han de estar como en unos 85, 90 el bitcoin. Entonces invirtió como unos 300 millones de dólares
ahora los duplicó y entonces, pero no se quedó ahí, sino que siguió pensando cómo puedo mejorar la economía y hizo un estudio del suelo de El Salvador, y el suelo de El Salvador tiene metales preciosos y tiene más oro por kilómetro cuadrado en el mundo. Entonces ahora van a sacar oro y el país de El Salvador va a ser el más rico, y yo me voy a mudar para allá ya cuando estén en ese nivel, ¿no? ¿Sabe que el problema a veces, la gente a veces no tiene porque son pobres mentalmente? Pero a mí me gusta la gente que venden cosas, ¿verdad? Que se esfuerzan, que planifican, que crecen, que están activos. Y esa mentalidad de escasez se destruye. Los psicólogos dicen que hay como un problema psicológico que se llama indefensión aprendida. Eso es que tú te das por vencido, ya no puedes luchar. Por ejemplo, han hecho experimentos con niños, que los niños dejan que lloren. Y cuando ya no lo atienden, el niño ya no llora. Y un niño que no llore, pues se dio por vencido, ya siente que no lo van a atender, y es una de las cosas más tristes que hay. Y hay personas que han sufrido, que han fracasado tantas veces, que ya se han dado por vencidos y se resignan al fracaso. Pero mi querido hermano, Dios no te manda, o Dios no quiere que tú te resignes a la limitación. Dios quiere que pienses que hay algo mejor para ti de parte de Dios. Amén. Vamos a ver la historia de la viuda de Sarepta, ¿no? La viuda de Sarepta, ustedes saben ya la historia de la viuda de Sarepta, que estaba viviendo en una hambruna terrible. Ya no había llovido por años, y realmente la situación era sumamente precaria. Entonces Dios le dice a Elías: ve a este lugar y encontrarás, y una viuda te va a sustentar. Aparentemente Dios no le avisó a la viuda que iba a llegar un profeta. Y ella estaba ahí muriéndose de incredulidad y de temor. Primera de Reyes 17:10 dice: y se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la entrada de la ciudad, ahí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo, o sea, está esta viuda ahí con su vestuario de una viuda. Imagínese una persona que no tiene recursos ni para comer, quizás ni se había bañado, estaba completamente indefensa, completamente resignada a que su futuro era tétrico, ya estaba resignada a morir. Y entonces se acerca a la viuda y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Desde ese punto de vista ya es tremendo, porque el agua era un tesoro. Entonces este profeta viene y le pide agua a una viuda. Era casi injusto. Era casi un acto de, wow, este hombre no puede ir a buscar su propia agua, sino que tiene que pedirle a una viuda indefensa. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: mira, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y eso como que la viuda dijo: pero este profeta así que, increíble. ¿Cómo puede ser que me pide agua y ahora quiere que también le dé una arepa? Eso está increíble. Dicen por ahí que cuando Dios te da es porque te quiere pedir, y cuando Dios te pide es porque te quiere dar. Hay una canción así, ¿verdad? Y es así, cuando tú llegas a lo último de tus recursos, ahí es que Dios quiere empezar contigo. Mire, yo he estado en situaciones completamente difíciles en la vida. Les puedo contar un par de testimonios, ¿verdad? Zumba, ok. Obviamente ustedes saben, yo soy de El Salvador, ya lo dije, pero yo cuando tenía 14 años, yo estuve en la guerrilla, me reclutaron, estuve por allá en los montes, y a los 17 años yo crucé el río Bravo. Ya yo tengo papeles, por si acaso, no le van a decir a Trump que... Sí, porque no sabe la apariencia, ¿no? Sí, entonces crucé el río nadando 2 veces,
que después me echaron a México. Después yo le cuento la historia completa. Y una historia larga, pero después yo me convertí porque yo venía buscando el sueño americano y ni el sueño americano me satisfizo. O sea, realmente me sentía vacío. Yo estaba buscando el propósito de Dios para mi vida. Yo estudiaba el Popol Vuh de los mayas. Ese es un libro, el legado de los mayas, para encontrar propósito en mi vida. Me sentía vacío, me sentía solo. Acepté a Jesús y Jesús fue ¿verdad? La razón de vivir. Entonces, en esa situación, a veces yo me quedaba sin trabajo porque me daban un trabajito y se acababa. Y entonces en uno de esos yo estaba buscando trabajo a la edad de 18 años en Houston, Texas. Entonces ese día fuimos a buscar trabajo, porque de verdad que los desempleados lo que tienen que hacer es buscar trabajo. Y antes de ir a buscar trabajo, fui a una campaña de G. Ávila, ¿verdad? G. Ávila, ¿no? Y ese día yo sentí dar una ofrenda, ¿verdad? Cuando vino la ofrenda, sentí dar una ofrenda y di 20 pesos, que era lo último que tenía. El siguiente día fuimos a buscar trabajo, pero ya sin un peso en la bolsa, y sí nos reclutaron. Y ese día, en aquel entonces, el mínimo federal eran de $3.35. A mí el mayordomo me dijo, a ti te voy a pagar a $6.50. Y yo no tenía ninguna experiencia de trabajo en los techos, pero eso fue la gracia de Dios. Cuando yo llegué a lo último de mis recursos, Dios abrió la ventana, se formó un lío ahí, porque dijeron, ¿cómo a este ignorante que no sabe trabajar le vas a pagar $6.50 cuando nosotros nos estás pagando a $4? Pero yo sabía que ya Dios se había metido en mis recursos, ya Dios me había expandido, porque cuando tú tienes una crisis es que Dios te quiere dar una gran oportunidad. Y entonces esta viuda va y le dice, dame pan también, dame pan para comer. Versículo 12 de 1 de Reyes 17. Pero ella respondió, vive el Señor, tu Dios, que no tengo pan, solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Su expectativa de vida era corta, tenía una visión bien corta. Ella pensaba que era lo último que iba a comer y dejarse morir. Había llegado a lo último de su vida. Pero era la oportunidad para Dios meterse y hacer de esa crisis un testimonio, de tal manera que ahora mismo se predica de esa acción, de ese profeta y de esa viuda en todo el mundo. Porque cuando tú estás a lo último de tus recursos, ahí es que Dios se mete para hacer algo maravilloso. Mira, hay gente que se queja y dice, ay, es que yo... ¿Qué sé yo? ¿Qué nos podemos quejar? Nosotros vivimos en un lugar donde somos más ricos que el resto de toda la humanidad. Así que en vez de quejarte, empieza a ver qué tienes en casa. Esta viuda solo tenía un puñado de harina y un poquito de aceite, agua ¿verdad? Para hacer un par de pancitos para dejarse morir. Pero eso Dios lo usó en las manos del profeta para expandirlo. Entonces, versículo 13 dice, entonces Elías le dijo, no temas. Para destruir una mentalidad de escasez, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos del temor. No te aferres a eso temporal, no te aferres a eso poquito que tienes. Entrégalo en las manos del Señor y el Señor sabe cómo multiplicar las fuerzas. Dice, ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero una pequeña torta de esa y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se acabará la harina de la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. No se agotará el recurso de Dios en tu vida, aunque sea lo poco que tengas.
Yo he visto la gente más generosa que hay, no es la que tiene más usualmente. Hay gente que tiene mucho y son generosos, pero hay gente pobre que también son generosos. Te dan lo último que tienen y comparten y comen y aportan a la obra. Mire, ¿cómo empezó? ¿Le digo cómo empezó la obra en Centroamérica? Sí, le voy a decir, ¿cómo no? Claro. Sí. Si no quieren también yo se los digo. Ok. De esta gente que cruzó el río, Bravo, vinieron a Houston. Entonces, dos campesinos que apenas sabían leer. Entonces, ellos se convirtieron, aceptaron a Jesús y dijeron, queremos volver a nuestro país a levantar una obra. Dos campesinos. O sea, una pareja de campesinos, los papás de Yanira, de la pastora que está allá en Honduras. Compraron 2 sets de ollas, compraron una vajilla para poder tener para los obreros y se fueron. Y llegaron al lugar devastado por la guerra, destruido por la guerra. Daba grima, daba pavor llegar a ese barrio ahí donde empezaron la obra del Señor. Y entonces llamaron al pastor David y le dijeron, necesitamos obreros porque aquí vamos a abrir una obra. No hay nada, pero estamos nosotros. Y empezó a evangelizar la señora. Empezó a orar por la vecina que era carismática. Ahí está todavía la señora. Oró y después la fue a visitar. Y se convirtió. Entonces enviaron obreros boricuas en medio de la guerra, en medio de las balas. Ahí llegó José Rivera, Leo Gómez, después llegó mi esposa, llegué yo y empezamos a expandir la obra de Dios. Y en medio de la guerra levantamos una obra tremenda, poderosa. Mire, ahí teníamos los cultos a las 3 de la tarde porque no se podían tener cultos a las 6 de la tarde porque ya la guerra, o sea, no te permitía, había toque de queda. Pero a las 3 de la tarde empezamos la iglesia en un gallinero, unas latas calientes en San Miguel, San Miguel El Salvador. Las temperaturas son de más de 100 grados, pero yo lo voy a llevar a otro lugar para que no se quemen. O sea, y la gente llegaba alegre y cantábamos poderosamente. Yo tengo unos cultos maravillosos. La unción del Espíritu Santo descendía en ese lugar. Pero la obra empezó con 2 campesinos que tuvieron una visión. Sin ningún estudio de teología. Lo único que tenían era que el que llegaba ahí comía bien. El que llegaba ahí recibía una oración. El que llegaba ahí no se iba aburrido, se iba lleno de la fe. Realmente Dios quiere expandir nuestra capacidad para que podamos realmente conquistar lo que el Señor quiere. O sea, a veces esta viuda decía, pero lo único que tengo es esto. Pero eso es precisamente lo que Dios quiere usar en tu vida. Amén. Entonces, esa misma viejita, ella es una viejita bien así brava, no fuerte. Ya que levantamos la obra central allá en El Salvador, entonces dice ella, porque ella es de Honduras, quiero cruzar Honduras y abrir una obra en Honduras. Y se fue para allá. Y mandaron ya el yerno de ella, que es Pastor Mario de Houston, fue allá a predicar a Honduras. Y Dios abrió la ventana de los cielos. Y hoy tenemos un ministerio poderoso ahí en Honduras. Que muchos vamos y nos gozamos en esa obra. Pero tomó fe de unos campesinos sin recursos, sin preparación teológica, y no estaban ahí descifrando los misterios de la teología. Simplemente estaban haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Mire, allá en El Salvador, como yo les dije, yo me crié en una zona de guerra. Y nosotros, o sea, yo tenía 14 años cuando estaba, cuando me reclutó la guerrilla, ¿no? Me obligaron a andar con ellos. Y hacíamos unos zanjones para que los camiones del ejército que venían cayeran ahí, ponemos unos cables con dinamita, ¿verdad? Y para que explotaran.
gracias a Dios no pasó ese día desde que estábamos nosotros y no, o sea, gracias a Dios no, y salimos, yo salí ileso de toda esa guerra. Es un testimonio. Pero sabe que enfrente o sea, enfrente de esa calle donde hicimos ese zanjón, había un predio. Ese predio hoy es una iglesia, nuestra iglesia, Nuevo Testamento, en El Salvador, está enfrente donde yo hice unos zanjones ahí para que cayeran los camiones del ejército. Es una bendición. Y mi hermana, que también era medio guerrillera, es la pastora ahí. Es la pastora ahí. Ese lugar, ese predio estaba dado para que la iglesia católica hiciera una iglesia en aquel entonces. Como ellos se durmieron, Dios de alguna manera encaminó todo para que ahora nosotros tenemos ahí un testimonio, una iglesia linda, testimonio lindo de lo que Dios puede hacer, pero se requiere de la fe de unos campesinos que vayan y que quieran ir a predicar el evangelio. Yo mismo, cuando ya tenía que me convertí, ¿no? A los 17, 18 años y entré al centro de entrenamiento que teníamos en aquel entonces. Y entonces dije, yo quiero ser revolucionario y quiero volver a mi país. Y como no tenía papeles, me fui mojado de nuevo para El Salvador. Tanto en tiempo de guerra, ¿verdad? Me quitaron el pasaporte provisional que me habían dado, y cuando llegué a El Salvador estaba indocumentado en mi país, y en aquel entonces te hallaban sin documentos, simplemente te mataban. Entonces cuando llego esperando que el concilio me fueran a buscar, se les olvidó buscarme. Entonces tuve que llamar al pastor Leo milagrosamente, y cuando llegué a lo que llamaban en aquel entonces el hogar de fe, no me querían dejar entrar porque no creían que yo fuera Juan Canales. Y como no podía ir de la capital a San Miguel, donde estábamos nosotros, por carro, porque no tenía papeles, tuve que irme en una avioneta. Y entonces, pero Dios fue fiel. Nunca nos faltó nada. Nunca tuvimos, o sea, yo voy a los doctores y me dicen, ¿de qué usted padece? Porque usted ya está llegando a los 60, de algo ha de padecer. Y yo le digo, yo no padezco de nada. Y jamás yo he estado en un hospital. Quizás no tenía dinero para ir al hospital, pero jamás. ¿Qué toma usted? Yo no tomo nada. ¿Sabe? Dios ha sido fiel. Mi punto es que Dios quiere usarnos. Entonces, yo le dije al Señor, a veces uno dice unas palabras que el Señor te lo toma en serio. Yo cuando entré en un campamento de jóvenes, dije, Señor, yo no sirvo para predicar, como dijo un boricua. Señor, aquí están mis manos, úsalas. Tú sabes el chiste. No, el boricua dijo, yo no sirvo para cantar, yo no sirvo para predicar, yo solo sirvo para animar. Pero eso es boricua de allá, de Lares, no de aquí, porque ustedes. Entonces, pero sí, de verdad yo le dije al Señor, aquí están mis manos, Señor, usa mis manos. Y el Señor se lo tomó en serio. Y cuando llegamos a El Salvador, que empezamos a construir una iglesia ahí, como yo pero de verdad que no sabía predicar. Entonces sí sabía mezclar cemento y sí sabíamos, sí realmente sabíamos hacer hoyos, hacer rotos. Y entonces el Señor me tomó la palabra, y cuando yo estaba en esa temperatura mezclando cemento, yo decía, ¿para qué habría dicho aquello? Y construimos tremenda iglesia. Pero Dios es bueno, Dios quiere usar tus recursos, Dios quiere expandirte, ensancha el sitio de tu tienda, usa tu casa, tus recursos, tu mente, tu corazón para servir al Señor, y así vas a estar saludable. No temas, porque Dios quiere usarte. Amén. Mi consejo es que pongamos al Señor primero. Después dice este pasaje, refuerza las estacas, ¿no? Wow, como que es que estoy emocionado. Yo estoy como contento hoy. ¿Se han fijado ustedes de esa parábola de los talentos, no? A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Al que le dio 1, ese hombre no era un despilfarrador. Ese hombre no es que era un ladrón. Ese hombre simplemente tenía un corazón malo porque solo pensaba en sí mismo.
Él no tenía un buen corazón para su amo, porque dice, yo sabía que eras un hombre duro, que recoges donde no esparciste y quieres cosechar donde no sembraste. Él dice, entonces voy a esconder mi talento. El problema de ese hombre es que no es que era un despilfarrador, como le dije, es que él tenía un mal corazón para su señor. Sin embargo, aquel otro siervo que dice que le vinieron a pedir cuentas, entonces él se puso a pensar, wow, ya estoy viejo para estar cavando, ya no puedo hacer lo que hacía antes. Esto haré. Dijo, ¿cuánto debes? 100 barriles 100 medidas de trigo. ¿Cuánto? Di que debes 80. Entonces dice que el Señor alabó a ese siervo porque era sagaz. No por ladrón, sino porque pensaba en el futuro. Y entonces dice que cuando se quedó sin trabajo lo recibieron en sus moradas. El Señor lo que quiso enfatizar ahí es que la verdad, la diligencia, la creatividad, el hecho de no quedarte inactivo, Dios premia aquella fe que actúa. Y esta iglesia, yo creo que esta iglesia va a crecer poderosamente. ¿Sabe qué es lo que necesitamos hacer? Es meterle esfuerzo. Yo le venía contando a Pastor Denny mi primer mensaje, porque yo desde que me convertí yo quería hacer la obra de Dios. Y yo veía que predicar era fácil, porque la verdad es que se ve fácil. Entonces yo veía al pastor Wayne como él leía un texto bíblico y hablaba por una hora con la unción de Dios. Y yo dije, yo quiero hacer lo mismo. Entonces me ofrecí para ir a predicar a un shelter donde habían ambulantes y gente adictos, porque no me iban a dejar que dañara la iglesia. Entonces me mandaban para allá. Entonces, porque los fiebrujos allá los mandaban. Y esos pobres ahí se tienen que aguantar porque, ¿qué van a hacer? No hay opciones. Entonces yo dije, el hombre nace muerto en sus delitos y pecados. Fue mi primer mensaje. Entonces lo repetí la segunda vez. El hombre nace muerto en sus delitos y pecados. Yo dije, ya va a venir la unción y voy a predicar por una hora aquí. Y esto va a ser la gloria de Dios. No vino ninguna unción. Y otro que habían enviado conmigo, que era nuevo igual, yo le dije, el hermano no tiene el mensaje. Ese fue mi primer mensaje. Dejé al hombre muerto en sus delitos y pecados. Pero me atreví. Seguí predicando y me siguieron dando oportunidad. Y Dios ha sido tan bueno que hasta me dan oportunidad todavía de predicar. Es una bendición. Refuerza tus estacas. Refuerza el fundamento de tu fe. Hoy más que nunca, aférrate a los principios, a los valores que el Señor tiene, porque vivimos en un mundo muy subjetivo, que no sabe la gente ni qué es un hombre ni qué es una mujer en este tiempo. Vivimos en un tiempo en el cual la gente no tiene esas convicciones firmes, esas convicciones serias. Mi mamá era una persona campesina que no tenía estudios, nada. Sin embargo, era firme. Cuando fui a decirle, mami, yo entré al ministerio y ahora voy a ser pastor, me dijo, hijo, esas cosas son serias. Ya que se metió a eso, ahora no quiero que venga a decirme que se arrepintió. Esas cosas son eternas. Y no me queda opción. Y cuando me fue a casar le dije, mamá, yo me voy a casar. Me dijo, hijo, esas cosas son serias. No quiero que se arrepienta. No venga ahí diciendo que ya esas cosas son eternas. Y la verdad es que las cosas de Dios son eternas. No estemos ambivalentes. Un día frío, otro día caliente. Agarremos este arado y no lo soltemos. Seguimos adelante hasta que el Señor venga. Porque la verdad es que la lluvia tardía, o sea, Dios quiere enviar la temprana y la tardía. Y la tardía es la unción que Dios enviará antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos ver que la Florida Central crezca en la obra del Señor. Puerto Rico es una islita bendecida porque ha enviado misioneros y sigue enviando misioneros. Y es un lugar bendito.
y realmente queremos que también, o sea, donde llega el evangelio, ahí llega la paz, el progreso, ahí llega la bendición. Así que esfuérzate, refuérzate en lo que has aprendido en los principios eternos de la palabra del Señor. Versículo 3, ya estoy aterrizando. Eso dicen los predicadores, ¿no? Cuando tenemos fiebre de predicar. Esto es lo profético para nosotros. Ya ustedes saben estos textos, pero resubrayelo. Porque te extenderás hacia la derecha, hacia la izquierda. Tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas. Te extenderás. Dile al hermano que está a tu lado, te extenderás. Tu vida se extenderá, o sea, tus hijos son benditos. Tu ministerio. Vas a tener un mejor mensaje de ese que yo prediqué. El hombre nace muerto en sus delitos y pecados. Si usted dice 3, 4 frases más que esas, ya predicó un mejor mensaje que el que yo prediqué por primera vez. La iglesia usualmente es comparada con algo frágil, como una paloma, como un cordero, como una mujer estéril, como la novia. Pero a veces la iglesia también es comparada con un ejército. Dice la palabra, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Ya aquí en la Florida Central empezamos, no podemos volver atrás. No vuelvas atrás, no mires atrás, la vida está al frente. Levanta tu vista, levanta tu cabeza, incorpórate, porque algo bueno Dios trae para tu vida. Ya no sufrirás de vergüenza, como dice la palabra en el versículo 4. No temas, pues no serás avergonzada, ni sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez. No te acordarás más. Mire, en el nombre del Señor, cancela esa esterilidad que has sentido y di delante del Señor, soy una rama fructífera.